Tenemos la encuesta Gallup hoy de esta jornada. Dije que siempre en este país estamos en elecciones, no bien se elige un presidente cuando ya salen los nuevos candidatos, por tanto estamos cerca de las elecciones del 2020. Indefinición es la palabra que utiliza el periódico para analizar el resultado final de la pregunta de quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente y quién cree usted que será el próximo presidente. Indefinición sobre las opciones presidenciales es la palabra que mejor explica ese escenario político electoral dominicano. Vamos a ver ese primer gráfico y frisémoslo ahí. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo o la próxima presidenta de la República Dominicana? ¿Quién le gustaría a usted? Eso indica, digamos que la preferencia del electorado, y como pueden observar, en la zona superior hay un empate técnico entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina. Margarita Cedeño de Fernández no está muy lejos en esta encuesta. Luis Abinader con un 14.3 del Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández con un 14.2, Danilo Medina con un 13.8. Esa es la pregunta general de quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de la República, seguido entonces de David Collado, que no ha hablado de aspiraciones presidenciales en este momento. David Collado, alcalde del Distrito Nacional con 5.3, Ramfis Trujillo 4.3, Hipólito Mejía por debajo de Ramfis con un 4.1, Guillermo Moreno con una larga trayectoria como aspirante a la presidencia se queda por debajo de un 2% con 1.6, Alfonso Rodríguez, que acaba de lanzar su proyecto presidencial de manera sorpresiva y repentina, cineasta dominicano que organiza un movimiento político a raíz de la indignación que dice él siente sobre la forma en la que se administra este país, pues Alfonso Rodríguez ya sale con un 1.5%. Miguel Vargas Maldonado, un eterno supuesto candidato a la presidencia, supuesto porque declina sus aspiraciones con frecuencia. Miguel Vargas Maldonado con 1.4, Carolina Mejía, actual secretaria general del Partido Revolucionario Moderno con un 1%, Domínguez Brito, que es uno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, apenas con un 1%, pese a que lanzó su proyecto ya hace varios meses. El dato más relevante: 21% de la población dominicana continúa indecisa, que es el gran pastel, es la gente que está siendo más exigente, es la población que se va a tomar su tiempo. Sigue siendo elevado el número de indecisos en nuestro país. Recordemos que para las pasadas elecciones los indecisos rondaban el 28%, una cifra considerable que además define el panorama electoral a última hora. Esto también demuestra la poca capacidad que ha tenido la clase política dominicana en poder lograr que un segmento importante de nuestra población vea en sus opciones, específicamente la de los partidos políticos, una alternativa para resolver los problemas nacionales. Otro elemento que llama la atención de este gráfico es que no salen ni Reinaldo Pared Pérez ni Amarante Barret, que son dos precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que ya dieron a conocer sus aspiraciones presidenciales y que además, en el caso de Amarante Barret, han estado invirtiendo importantes recursos y tiempo en acercarse sobre todo a la familia peledeísta. Amarante Barret tiene incluso rompiendo con el reglamento establecido por la Junta Central Electoral y por las disposiciones de la Junta, tiene vallas colocadas a nivel nacional y no ha habido forma de que las retire. No obstante eso, Amarante Barret no aparece en entre las opciones que elegiría la población en este momento. Recuerden que las encuestas son un retrato del momento. Tampoco aparece Reinaldo Pared Pérez y obviamente están pendientes nuevas posibles aspiraciones presidenciales. Por ejemplo, nosotros tendremos mañana aquí en su primera presentación pública para dar a conocer sus aspiraciones presidenciales a Wellington Arnold.
que saldrá al ruedo político próximamente. Por tanto, esa es una candidatura que se desconocía hasta este momento. En el PRM pueden aparecer otras opciones, hasta ahora se conocen solo las de Luis Abinader y la de Hipólito Mejía. Abinader está apareciendo en primer lugar en ese punto. Vamos a ver la segunda gráfica. ¿Quién cree usted que será el próximo presidente? Que eso es diferente. No es quién a usted le gustaría, es quién cree usted que va a ganar o que será el próximo presidente de la República. Ahí queda en primera posición el doctor Leonel Fernández con un 21.8%, probablemente esto está relacionado con el hecho de que Danilo Medina en términos formales no se puede reelegir porque la Constitución lo prohíbe. No obstante eso, el 18.6% entiende que Danilo Medina será el próximo presidente. Ahí se invierten los números. Luis Abinader queda con un 12.1%, Margarita Cedeño de Fernández con 3.5%, Hipólito Mejía con un 2.8%, pero si notan la diferencia de los porcentajes con el gráfico anterior, es considerable. Ahí queda Ramfis Domínguez con un 1.9%, David Collado 1.8%, Miguel Vargas con 0.7%, Carolina Mejía con 0.5% y otros con 2.4%. El no sabe, no responde. La gente que no sabe quién ganaría está en el 33.9%, estamos hablando del 34% de la población. Claro, estos son los dos gráficos generales de la encuesta Gallup hoy. Vámonos a la parte interior, donde ya sí se le pregunta a los PLDistas o entre los posibles candidatos de cada partido político, quiénes son los preferidos. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a grabar este gráfico, a ver cuál de nuestros camarógrafos lo toma, del Partido de la Liberación Dominicana. Indefinición en el PLD, dice el titular. Indefinición en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Sobre quién debe ser el candidato? ¿Quién considera usted que debe ser el candidato presidencial para las elecciones de mayo del 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana? Leonel Fernández con un 23.6% y Danilo Medina con un 15.8%. Aunque dice indefinición, la distancia es importante. Estamos hablando de unos 8 puntos de diferencia. Dice la encuesta en su desglose que entre quienes simpatizan por el Partido de la Liberación Dominicana, el 38.7% considera que el candidato debe ser Leonel Fernández y el 21.6% cree que debe ser Danilo Medina. Un 26% dice que no sabe y no responde. Vamos ahora con el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, donde aparece con una distancia importante, ocupando la primera posición, Luis Abinader. Un 32% cree que Abinader debe ser el candidato del PRM. ¿Quién considera usted que debe ser el candidato para las elecciones de mayo del 2020 por el Partido Revolucionario Moderno? Dice que un 45% de la población aún no tiene definido cuál debe ser el candidato del PRM. El 45% de la población dice que no sabe cuál debe ser el candidato del PRM. Esa es una cifra importante también. Sin embargo, a la hora de decantarse por los dos aspirantes más conocidos, Luis Abinader queda con un 32%, Hipólito Mejía queda con un 10.3%. David Collado, como dije anteriormente, que no ha manifestado intención, ni Carolina Mejía, de ser aspirantes a la presidencia, aparece con un 8.8 y un 0.8 respectivamente. En el caso del Partido Reformista Social Cristiano, dice la encuesta que todavía no hay definición con el Partido Reformista Social Cristiano. Lo podemos ver acá, Luis. El Partido Reformista Social Cristiano, el reformista es acá, ese es Guillermo Moreno, a ver, aquí. Bien, en lo que tiene que ver con las candidaturas del Partido Reformista Social Cristiano, dice sin definición, porque tenemos a Ito Bisonó con un 16%, José Jacín Frappier con un 12%, Quique Antún con un 4%, pero el 68% dice que no sabe quién debería ser el candidato a la presidencia del Partido Reformista,
Y esto tiene su razón de ser. El PRSC está en medio de una indefinición interna incluso sobre cuáles son sus autoridades. Hay una división interna. Teníamos a Ito Bisonó la semana pasada aquí que nos decía prácticamente que no sabía si iba como candidato a la presidencia por su propia organización política. Y por último, tenemos estas dos. En lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Dominicano, el 76% todavía no sabe quién debería ser el candidato del PRD. Miguel Vargas con un 20.8%, pero no hay otra opción. Nadie ha hablado en el PRD de ser candidato a la presidencia. El 80% de los encuestados no tiene opción dentro del PRD. Y por último, entre los partidos minoritarios, Guillermo Moreno se coloca por encima con un 30%, dice, entre los partidos minoritarios, a su entender, ¿quién debería ser el candidato a la presidencia? Guillermo Moreno con un 30%, Ramfis Domínguez con un 15%, Alfonso Rodríguez con un 7.5%, Eduardo Estrella con un 5% y Elías Huesín Chávez con un 2.5%. No aparece ni Minú, ni aparece Max Puig, que no han hablado de aspiraciones para ser precandidatos o candidatos a la presidencia de sus partidos, pero uno entiende que esas candidaturas vienen. Buenos días, Suchi. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, falta mucho para todo esto, pero esto indica una cosa, y es que por más desastres que se ha hecho en corrupción, en desinstitucionalización, el Partido de la Liberación Dominicana tiene todavía muchísimos votantes. Leonel 21.8, Danilo 18.6. ¿Esa es quién usted cree que va a ganar? Sí. Exacto. Pero está relacionado. No es por quién usted votaría. Que es la primera. Ahí está más repartido, pero el hecho de que la gente entienda eso, y además Margarita Cedeña 3.5, estamos hablando, 54 es 58, algo más de 58%. Eso habría que analizarlo. Es decir, nos gusta a los dominicanos que nos roben, nos gusta que alguien se coja la justicia, nos gusta la impunidad. Yo creo que por ahí es que hay que ir pensando las cosas. Claro, la primera pregunta, que es la que muestra la intención de voto, también divide, quedando elevados los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, porque de alguna manera quedan empatados Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, pero claro, la tendencia es la misma, ¿no? Ahora mismo el panorama político está dividido entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es indudable, en lo que tiene que ver con cantidad de seguidores y posibles personas que, entendiendo que entre estos dos partidos quedará el presidente de la República, entonces, siendo o no de estas organizaciones políticas, esa gente podría decantarse por un candidato o del PLD o del PRM. Por eso insistimos en que la cantidad de indecisos es muy importante. Estamos hablando de un 21% de la población dominicana que no dice quién le gustaría que fuera el presidente a esta altura. Ese 21% es una cifra relevante y es el conjunto de personas que está siendo más exigente, que podría incluso torcer la balanza en caso de que haya una candidatura presidencial que le llame la atención o que represente una diferencia. A ese 21% es al que tienen que apostar aquellos aspirantes a la presidencia que de verdad quieran mostrar una cara diferente, porque en ese 21% no hay
no está el voto duro ni del PLD, ni del PRM, ni de Alianza País. Son las personas que probablemente no pertenecen a ninguna de estas organizaciones políticas y que están esperando una alternativa que llene que satisfaga, digamos, las aspiraciones que tienen de que este país cambie, y son los que deciden al final de cuentas las elecciones. Y una cosa interesante es el hecho de que después de Leonel Fernández, Danilo Medina y Margarita Cedeño, que Margarita Cedeño no ha dicho que quiere ser presidente, que tenga intención de postularse, y sale con un 10.2. Después de ellos, Leonel 14.2, Danilo 13.8, Margarita 10.2, solo sale uno más del PLD, que es Francisco Domínguez Brito, con 1%. Pero ahí no están ninguno de los otros precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, ninguno, que están haciendo campaña, y además intensa, algunos de ellos, y no salen ahí. Entonces esto plantea un panorama. Reinaldo Pared, que no sale ahí, dijo que Danilo Medina habló de hablar de candidaturas en marzo del 19, dice él, porque entre marzo y abril es cuando, del año preelectoral, es cuando el PLD decide quiénes son sus candidatos. Y que Danilo le dijo a él y a otros 6 u otros 8, fue que les dijo, que se lanzaran, ¿verdad? Que lanzaran sus aspiraciones. Se supone que el plan sería que Danilo Medina estimula a 6 gente de los que lo siguen, y entonces le daría su respaldo al que más adelante, ¿verdad? Al que llegue más lejos. Pero este panorama claro, no indica eso, porque de los 6 que se tiraron, solamente uno de los 6 tiene un 1% y los otros no aparecen. Eso yo decía que ahora no, los 6 no se han lanzado. Domínguez Brito hace meses que se lanzó y es el único que aparece, y muy bajo. Amarante Barret es el que más inversión está haciendo y no aparece. Y no aparece. Reinaldo ya hace varios meses que se lanzó, un mes o dos, no tiene tanto, pero se lanzó. Y ya se lanzó. Y Andrés, no aparece. Pero están a tiempo, hay que decirlo, pero esta encuesta debería empujarlos a trabajar más internamente, y esa es la importancia que tiene también el trabajo a nivel nacional que tienen que hacer todas estas personas que aspiran a ser candidatos dentro de una organización política o que piensan conformar un movimiento político. Falta más de un año para las elecciones, 1 año y medio, casi 2, 1 año y medio para las elecciones, para decirlo en promedio. Por tanto, en ese periodo tienen que fortalecerse las candidaturas que ya se han lanzado y las que vendrán, porque vienen. Andrés Navarro no ha lanzado sus aspiraciones presidenciales. Su vocero en el Ministerio de Educación indicó que se retiraba para ser la persona que va a manejar el área de comunicación de un proyecto político de Andrés Navarro, pero él no ha hecho formalmente su lanzamiento, aunque está haciendo un trabajo y está yendo a todas las comunidades y se está moviendo todos los fines de semana, y quien lo sigue a través de sus redes sociales puede darse cuenta del trabajo que viene haciendo. Lo mismo está entonces Andrés Navarro, Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Amarante Barret. ¿Quién falta? El ministro de Obras Públicas, que no se ha mencionado, va a lanzar su candidatura. De igual forma, en el PRM podrían aparecer nuevas candidaturas. Ahí están Luis Abinader e Hipólito Mejía, que son los 2 candidatos conocidos. Ya mencionábamos que hay otras posibles aspiraciones que se darán a conocer próximamente. Por tanto, el panorama internamente dentro de estas organizaciones políticas podría cambiar. Y vamos a... un elemento que me llama la atención es que Alfonso Rodríguez, que es un cineasta dominicano conocido por su trayectoria profesional y no en el mundo de la política, está apareciendo con un 1.5% de la intención de voto, por encima de gente que tiene una larga trayectoria en la política.
Entonces, eso tiene que decirle algo a los políticos tradicionales. Bueno, que se dediquen a otra cosa. Sí, porque, óyeme, si tú tienes la vida en un partido y estás haciendo campaña y Alfonso Rodríguez tiene 1,5 y tú no apareces, deja eso. O que la gente está harta de lo mismo. Sí. O que la gente está harta de lo mismo y anda buscando soluciones alternativas, las que entienda que son pertinentes. Vamos a ver entonces, cómo avanza esto. En esto de la pregunta que más se parece de lo que he visto a una intención de voto es quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente. Porque si a ti te gustaría que fulano sea presidente, se supone que tú vas a votar por él, ¿verdad? Ahí encabeza Luis Abinader con 14.3, pero Leonel Fernández 14.2 y Danilo Medina 13.8. Cualquiera pudiera decir, pero ya ahí ganó el PLD porque entre Leonel y Danilo, ese partido, evidentemente que es el más fuerte, eso lo sabe todo el mundo, el que más gente tiene, pero está dividido en dos y lucen irreconciliables. Ya no son aquellos tiempos en que todo se resolvía internamente, ya esos no son los tiempos, eso pasó. El PLD es hoy una entidad que alberga dos partidos. Dentro de las mismas siglas y el mismo color morado, hay dos partidos. Uno de Danilo Medina y otro de Leonel Fernández. Danilo Medina, obviamente, no es candidato y aún así saca 13.8, mientras Leonel Fernández saca 14.2. Si él pudiera ser candidato o si lo fuera ya, los números no estarían así. De manera que esto es interesantísimo. Es muy interesante. No creo que haya alguien que piense en este país que Danilo Medina va a apoyar a Leonel Fernández. No creo que nadie piense eso. Yo creo que comenzando por Leonel Fernández y Danilo Medina. De manera que es interesante el panorama. Una oposición que debe hacerse sentir como oposición, que debe asumir los temas que más le interesan a los ciudadanos. Qué poco habla la oposición de la seguridad de salud, qué poco de la seguridad social, qué poco habla de eso. Es decir, una oposición que no le demuestre a la población que la defiende, que asume sus causas, no va a poder con un partido oficialista que ha acopiado tantos recursos económicos desde el poder, porque eso es gran parte de la fortaleza de ese partido. Ha hecho todo lo posible por desacreditarse, sobre todo con la corrupción y la impunidad, pero tiene mucho dinero y eso funciona aquí. Entonces, si la oposición no tiene, ya no digamos un discurso, una acción es en el Congreso donde un partido hace oposición y donde un partido defiende su gobierno, es en el Congreso, es proponiendo leyes. Entonces, si no se ponen las pilas, el hecho de que haya, como tú señalas, un 34%, 33.9%, que no sabe todavía, faltando año y pico, eso es raro en este país, eso puede denotar un hartazgo de los que han gobernado hasta ahora, un hartazgo del partido oficial, ¿no? El hecho de que un 34% diga que no sabe por quién quiere que sea presidente. No, ese es el 21. No. Sí, es esta, Uchi.
Es el Sí, es que yo lo estaba viendo aquí en el otro. Ay, Dios mío, yo creía que era el mismo cuadro. Bueno, es el 21%, que sigue siendo importante. Eso, pero 21%. Aquí se puede ganar una elección por un 2%. Y el 21% no sabe quién quiere que sea presidente. Bueno, ahí hay un terreno que lo van a salir a buscar el partido que está en el poder y lo van a salir a buscar los partidos que están en la oposición. Ahora, ¿cómo lo van a buscar? Podemos prever cómo lo hará el partido de gobierno, repartiendo dinero y repartiendo cosas. ¿Cómo lo va a salir a buscar la oposición? Si no es defendiendo asuntos puntuales de la gente, difícilmente conquisten a ese 21%.